Más de 12 millones de personas del Cuerno de África carecen de alimento, agua y asistencia sanitaria. Los indígenas solo queremos vivir bien, no mejor. Vivir mejor es explotar, es saquear, es robar. Que un nuevo desastre natural afecta a nuestro planeta, se oyen distintas voces afirmando que el hombre metió su mano en este golpe climático. En estos momentos vivimos una temporal calma porque se vive lo que se llama el ojo del huracán. No se puede engañar a una persona educada y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso y también con la capacidad crítica de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás. La Madre Tierra, origen de la vida y hogar cultural del ser humano, presenta El Agro. El Agro es un espacio de noticias y de reencuentro con los que producen y hacen del campo el presente y futuro para la humanidad. Desde la sede de los sentimientos de la nación en México para el mundo, las noticias del agro. Iniciamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da un gran gusto saludarlos en este día jueves 26 de enero del año 2017. Tenemos mucha información para ustedes. Nuestros reporteros, corresponsales y enviados especiales desde el lugar de los hechos le estarán informando lo que está sucediendo en el mundo, en el país y obviamente en nuestra entidad federativa aquí en el estado de Guerrero. Tenemos información relacionada con el aspecto económico, político, social y cultural. Habremos de hacer una revisión del desarrollo humano. ¿En qué medida las políticas públicas están beneficiando o no al desarrollo humano? Habremos de ver también las inversiones. Habremos de hacer una revisión también sobre la participación ciudadana, sobre qué están haciendo en materia de ciencia y tecnología, qué tenemos en los avances de las investigaciones, sobre los trabajos que están realizando diversos sectores productivos de nuestra entidad, del mundo y obviamente del país. Tenemos mucha información en este día 26 de enero del año 2017. Quedan 339 para que finalice el año. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Y bueno, pues el tema que está dando la vuelta al mundo, o la noticia de impacto en el mundo, es el muro. El muro, bueno, dice Donald Trump, es bueno para México. Y Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, dice, no lo pagaremos. El presidente de la República reprueba el anuncio de edificar la valla, lejos de unir, divide. Lanza el magnate acciones contra migrantes y ciudades santuarias. Y bueno, en otro tema también, resucitará la Casa Blanca la tortura a terroristas. Prepara medidas contra el mundo musulmán dentro y fuera de Estados Unidos. Recomponer la relación con Estados Unidos llevará mucho tiempo, dice Rusia. Represalias de Moreno Valle. El gobernador de Puebla, ¿sabe contra quién es la represalia? Contra periodistas a días de su salida. Mediante personeros prepara denuncias contra críticos de su sexenio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice un marco legal a militares no garantiza menos violencia. Pide basar la Ley de Seguridad Nacional en el respeto a derechos humanos. En otro tema, se utilizarán fondos de pensiones de la red compartida. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el proyecto de telecomunicaciones de mayor calado en el país. Hay una exposición que es un llamado a la conciencia, es una exposición intitulada Feminicidio en México, ya basta. Tendremos esto y los pormenores, también en la parte económica. Bueno, pues pensiones de trabajo de trabajadores financiarán la red compartida, fondo para el retiro de mexicanos, europeos, canadienses y estadounidenses serán usados. El proyecto implicará una inversión de $7,000 millones, aseguran
previsibles y recurrentes utilidades. Y el peso a 4 días al alza, pese a la orden de construir el muro fronterizo. Mercados recibieron bien los visos de colaboración con México en discurso de Trump. La moneda llegó a 21 pesos con 11 centavos por dólar. Es la más cotizada ante la divisa en América Latina. Transporte libre de gasolinas, valida la Corte. Tendremos los pormenores. Dejan mexicanos a Estados Unidos 20,000 millones de dólares al año por turismo. Advierte de la Madrid el titular de la Sectur que a nadie conviene una guerra en el sector turístico con el país vecino. El funcionario asegura que están preocupados estados de esa nación que dependen de la actividad turística. En la Ciudad de México y el Estado de México, la mayoría de las tortillerías sancionadas. La Profeco verifica exhibición y precios y calibración de básculas. Aquí en Guerrero también son 20 tortillerías que han sido también sancionadas. Y bien, hay una crisis, la crisis elevará la demanda de microcréditos. Los préstamos a personas que se encuentran en la base de la pirámide del ingreso, sector que tradicionalmente no es atendido por la banca comercial, tendrá mayor demanda en la medida en que las dificultades económicas del país comiencen a reflejarse en el poder de compra de la población, consideró el día de ayer la segunda mayor empresa de microfinanzas en el país. Bueno, vamos a tener también los pormenores. La devaluación desacelera el consumo interno. La depreciación del peso frente al dólar de 20% en el último año ya provocó desaceleración del consumo interno. Y bien, pues tenemos esto y más información. También debemos darle a conocer que dan prisión a Rodrigo Medina. ¿Quién era Rodrigo Medina? Bueno, fue el anterior gobernador del estado de Nuevo León, antes del Bronco. Por cierto, le cedió al Bronco. Y un juez de control dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el delito de peculado y daño al patrimonio del Estado. Y bueno, pues el señor Guajardo, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice, hasta ahora está firme la reunión de presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Y bien, pues perdieron holograma 1.9 millones de vehículos. Crean primera prueba que detecta diabetes en el ADN. Basta con tomar una muestra de la boca para saber si alguien corre riesgo de padecer el mal. Un app da resultados y una guía con sugerencias y recetas. Y también en otra información no menos importante, tenemos que decir que Wall Street toca récords, pero podría durar poco. Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bien, pues son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a ver cómo estamos en nuestra entidad federativa. Y bueno, pues aquí se irán al Instituto Estatal del Emprendedor los 250 millones de pesos que se ahorrarán, dice el gobernador Héctor Astudillo Flores, que encabezó, por cierto, el día de ayer una reunión de su gabinete para dar seguimiento a los 20 compromisos anunciados el domingo pasado. Este es un tema interesante, importante, que tenemos que le daremos seguimiento. Y bueno, también la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, María de Jesús Martínez Cisneros, llamó hipócritas a sus compañeros e incongruentes. Les dijo a los de las bancadas del PRI, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, porque se redujeron el salario como medida por el incremento de la gasolina, dice, fue muy poco. El domingo pasado el gobierno estatal informó de las 20 medidas de austeridad de la administración, también aparentemente para contrarrestar el gasolinazo, dice. En ese plan de ahorro establece la reducción de salario de los funcionarios, incluido la del gobernador Héctor Astudillo Flores. En otra información también, el alcalde de Tecpan acuerda con regidores reducir 15% de su sueldo.
Leopoldo Soberanis, alcalde de Tecpan, acordó con los regidores de su comuna hacer este recorte a su salario en solidaridad con las medidas de austeridad en el gobierno del Estado. Es la primera que se hace en un municipio de la Costa Grande. Tras sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, molineros de Zihuatanejo reducen el precio de la tortilla. Bloquean el PRI, el Verde Ecologista y el Partido Acción Nacional un acuerdo para que no comparezca el secretario de Finanzas. El PRI, el Verde Ecologista y el PAN bloquearon el punto de acuerdo para llamar a comparecer al secretario de Finanzas, Héctor Apresa Patrón, para que explique en qué se utilizarán los más de 350 millones de pesos que el gobierno del Estado pretende ahorrar con el plan de austeridad que se anunció el domingo pasado. Me están informando que la presidencia municipal de Taxco también se habrán de recortar los salarios. Y bien, pues también sugiere el senador Armando Ríos Peter, le sugiere al presidente Enrique Peña Nieto cancelar su cita con Trump. Lo mismo dijo en días pasados, ayer o antes de ayer, Cuauhtémoc Cárdenas le dijo, ¿saben qué? Por dignidad ya no, que se posponga la reunión con Donald Trump. El gobernante de Estados Unidos ya dejó claro su intención de no negociar el Tratado de Libre Comercio, señaló Armando Ríos Peter, senador por el PRD. Y pues también mientras hay algunos estímulos que se va a dar a los trabajadores del volante, a los transportistas, el dirigente estatal de la Unión de Transportistas Regionales del Estado de Guerrero, que conocemos como la UTREG, Fernando de la Rosa González, dijo que es muy probable que aumente el pasaje, al menos $1 más el costo del pasaje del transporte del Estado, debido a que en febrero habrá un nuevo incremento del 8% al precio de la gasolina, de acuerdo, dice, con el anuncio del gobierno federal. Asimismo también el día de ayer, afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción convocaron a su actual presidente de la CEMIC para que no participe. Estamos hablando de Sergio Isaac Reyes Carvajal. Les dijeron, mira, tú estás impedido para reelegirte con tu planilla porque tienes dos demandas. Tienes dos demandas por presuntos desvíos de recursos de los afiliados, o sea, aportaciones de los afiliados. Eso es uno. Segundo, tampoco puede ser reelegido porque le corresponde, de acuerdo a un pacto de buenas prácticas profesionales, un pacto es de que una administración de 2 años le corresponde a Acapulco, otra administración le corresponde a Chilpancingo y así sucesivamente. Entonces, le correspondería este año, o sea, para la gestión estatutaria 2017-2019 le corresponde a Chilpancingo, ¿no? Y también informaron de que entregaron una carta de extrañamiento y donde convocan a la dirigencia nacional de la CEMIC para que aplique los estatutos. Cualquier afiliado que tenga una demanda penal, una denuncia legalmente establecida en el Ministerio Público con carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado está inhabilitado de acuerdo a los estatutos. Pues vamos a tener también los pormenores de esta información. Y bien, también debemos decir que ha recibido la Conducef 900. La naturaleza de la humanidad es el agua. Regresamos. Bien, pues son las 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a noticias de última hora a nivel internacional. Vamos con Deutsche Welle. US President Donald Trump has said he would embrace the use of torture to fight terrorism. In his first interview as president, Trump told ABC News he would consider reinstating... Pues ahí están anunciando Mr. Donald Trump anuncia pues que se va a hacer el muro
¿no? El muro de Trump, y dice, señores y señores, esto es irreversible. Es irreversible. Trump firma la orden ejecutiva para construir el muro con México. Bueno, pues vamos a escuchar. Era una de sus más aclamadas promesas y en solo una semana de llegada al poder Donald Trump ha cumplido. Este miércoles el mandatario firmaba la orden ejecutiva que destina fondos federales a la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Aunque de momento la firma del decreto servirá en realidad a redirigir fondos ya aprobados para reforzar las fronteras y solo bastarán para iniciar el proyecto, Trump lo celebraba como el primer paso para volver a hacer grande América. Una nación sin fronteras no es una nación. A partir de hoy los Estados Unidos de América recuperan el control de sus fronteras. Thank you. Acabo de firmar 2 órdenes ejecutivas que salvarán miles de vidas, millones de empleos y miles de millones y miles de millones de dólares. Decía, aludiendo también a un segundo decreto que niega fondos federales a las ciudades que protegen de la deportación a los indocumentados. Estamos unidos aquí esta tarde con padres cuyos hijos fueron horriblemente asesinados por personas que viven aquí ilegalmente. Los medios hablan de cómo la aplicación de las leyes de inmigración pueden separar las familias de inmigrantes ilegales, pero las familias de las que no hablan son de las familias de los estadounidenses separados para siempre de la gente que ama. Inmigrantes ilegales que en sus discursos entraban por la frontera sur del país. En todo caso, para completar el muro, el presidente necesitará que el Congreso apruebe más fondos. Se calcula costará entre 14.000 y 20.000 millones de dólares y el magnate quiere levantarlo en solo unos meses. Bueno, pues levantar en unos cuantos meses. Bien, pues este es un tema, híjole, que da mucha polémica. Vamos con la agencia de noticias de Rusia, RT, y bueno, pues se habla que continúa la polémica en México por la construcción del muro fronterizo. Crece la indignación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmase la orden para construir un muro fronterizo. Los críticos con la iniciativa exigen al líder mexicano Enrique Peña Nieto que cancele su visita a Washington la próxima semana. Mientras, el mandatario ha ordenado reforzar la protección de sus compatriotas que están en suelo norteamericano. Julia Muriel Dominzain, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Parece que se va materializando una de las principales promesas de Donald Trump a lo largo de su campaña. Así es, seguimos hablando del muro. Evidentemente no se trataba de un exabrupto durante la campaña, sino que va tomando forma. Él mismo lo anunció. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Una nación sin fronteras no es una nación. A partir de este día, Estados Unidos vuelve a controlar sus fronteras, vuelve a tener sus fronteras. Acabo de firmar 2 órdenes ejecutivas que salvarán miles de vidas, millones de empleos y miles de millones de dólares. Ahí lo escuchábamos, súper firme y recibiendo aplausos, que bueno, esto fue una de sus principales promesas y lo está cumpliendo en prácticamente la primera semana. Además, una de las más escandalosas. Exactamente. Bueno, Peña Nieto no tardó en responderle y vamos a escuchar lo que decía porque también fue muy firme. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Ahí lo escuchábamos. Y también agregó que los 50 consulados mexicanos que hay en Estados Unidos se van a convertir en, dijo, verdaderas defensorías de los derechos de los migrantes. Porque aquí lo que sucede es que obviamente se abren las aguas entre Trump, que viene afirmando que migrar es un privilegio, a quienes entienden que se trata de un derecho. Migrar se trata de un derecho. Así que bueno, esta es el dilema en este momento. Y por supuesto las reacciones en Twitter tampoco tardaron en aparecer. Lo mejor que podrían hacer los mexicanos es regresarse a su país. No por miedo, sino para ver qué queda de Estados Unidos sin ellos. Dijo aquí una usuaria. Fue el tema de las redes, por supuesto, una vez que Trump anunció esto. El incómodo momento donde Trump cumplió más promesas en 4 días que Peña Nieto en 4 años. Bien críticas al presidente mexicano. Exacto, por supuesto. Aquí, bueno, ya los chistes, la realidad geopolítica, el muro de Trump contra el Chapo haciendo
boquete, cada vez más lejos de poder tener una frontera como la de Bélgica y Países Bajos, esta comparación entre esta cosa pacífica y los muros en la frontera. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver algunos datos concretos de este muro, como, digamos, llevándolo a la práctica. Se tratarían de unos 1.600 kilómetros de muro. No es toda la extensión de la frontera, por supuesto, porque existen accidentes geográficos y partes en donde también ya hay muro. Trump había dicho que se trataban de $5.000 millones el costo del muro durante la campaña, pero se estima que serían $25.000 millones, o sea, bastante más que lo que él había... Bastante elevada, sí. Exactamente. Y la pregunta es quién lo paga, ¿no? Porque por supuesto que Trump viene diciendo que lo van a pagar los mexicanos y se apoya en su postura y se apoya en los datos que dice él mismo que México recibe $24.000 millones por año de remesas de inmigrantes ilegales. Entonces, lo que él había dicho cuando estaba en campaña era que su estrategia iba a ser primero prohibir ese tránsito de dinero por Western Union y demás, de remesas que envían, para hacer que México se enoje, y cuando México se enoje le iba a responder, bueno, mira, pagás $5.000 millones, haces el muro y te podés seguir recibiendo ese flujo. Como si estuviera vendiendo tomates el señor, cuando en realidad se está refiriendo a algo que, por supuesto, involucra vidas. Miles de personas, sí, exactamente. Exactamente. Así que, bueno, por otra parte también una constructora llamada Chihuahua, de Cemento Chihuahua, se ofreció a hacer el muro, más allá de los comentarios racistas de Donald Trump, dijo que negocios son negocios, así que ya también hay quienes piensan aprovecharse de esta oportunidad. Bueno, pues este es parte de la indignación y condena en México al decretar Trump que se alce un muro. Y bueno, pues el presidente Donald Trump ordenó el inicio de la construcción del muro fronterizo, asegurando que México lo pagará al 100%, junto con medidas para ampliar la detención y expulsión de inmigrantes indocumentados y represalias contra las llamadas ciudades santuarios en el inicio de lo que se denomina un torbellino de iniciativas antiinmigrantes. Bueno, dice, una nación sin fronteras, como usted lo escuchó, dice, no es una nación. Empezando hoy, Estados Unidos recupera el control de sus fronteras, declaró el magnate, al firmar 2 órdenes ejecutivas sobre la construcción del muro y medidas antiinmigrantes en un acto en el Departamento de Seguridad Interior. Al firmar la orden ejecutiva para empezar la construcción del muro, comentó, hemos estado hablando desde el inicio. La naturaleza de la humanidad es... el agro. Regresamos. Bueno, seguimos escuchando las otras reacciones sobre este mismo tema. Vamos con la Agencia de Noticias de Rusia, RT. Sí, realmente parece que el negocio del dinero en este caso va a prevalecer, Julia. Como decimos, es una promesa que surgió en la campaña presidencial de Donald Trump, que llamó la atención por lo escandaloso que sonaba. Sin embargo, parece que ya va tomando forma. Exactamente, sí, él lo prometió desde el principio, fue súper firme. Acá vemos una de sus declaraciones más polémica, yo construiría un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme. Al señor, bueno, lo dice sin ningún tipo de tapujo, cuando en realidad está siendo bastante racista y está poniendo toda la carga de todos los problemas en una población en particular, por supuesto estigmatizándola. No es algo nuevo esto con los migrantes, por supuesto, y tampoco sucede solamente en Estados Unidos, sí, claro. Pero la verdad es que Trump lo hace sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Sí, no se preocupa en disimular su posición. Exactamente. Y viendo algunos detalles más del muro y poniéndolo en contexto, por ejemplo, con respecto al muro de Berlín, que medía unos 180 kilómetros, el de Trump mediría 1.600 kilómetros, teniendo en cuenta que decíamos eran 3.200 kilómetros, de los cuales algunas partes hay accidentes geográficas como ríos y demás, y en otras partes ya existe un muro, que eso también hay que decirlo porque por supuesto que llama la atención la omisión de eso. Sí, muchas veces se olvida que sí, que ya anteriores administraciones habían levantado diferentes paredes en la zona limítrofe entre México y Estados Unidos. Exactamente. Y por otro lado, bueno, esta comparación con la Gran Muralla China es mucho más, ¿no? 21.200 kilómetros. Otra de las novedades que hubo en las redes, en la televisión, fue una publicidad de la cerveza Corona, que realmente
se viralizó en muy poco tiempo porque suponemos que dice mucho de lo que muchos quieren decir. Le responde a Trump, a esta idea de Trump de Make America Great Again, le responde, América ya es genial, América somos todos, América no es solo Estados Unidos, América es diversidad, es mestizaje, es diversidad de culturas, y dejen de usar la palabra América para dividirnos. Así que bueno, los usuarios en las redes por supuesto lo compartieron por todos lados, obviamente mostrando este otro lado que está muy descontento con la postura de Trump. Sí, está despertando realmente reacciones febriles por parte de la comunidad hispana dentro y fuera de Estados Unidos. Gracias, Julia, por tu reporte. Bien, pues este es un tema muy, muy polémico y va a continuar porque las reacciones de líderes latinos y de comunidades inmigrantes fue inmediata. Por ejemplo, la decisión de proseguir con el muro es una declaración de guerra fría contra México y contra inmigrantes, especialmente los mexicanos. Esto será marcado por la historia como un día infame en las relaciones bilaterales, declaró el líder latino Antonio González, quien es presidente del Instituto William Velázquez allá en Los Ángeles. También dijo, todos tenemos el deber como estadounidenses de resistir el muro y estas políticas antiinmigrantes al mayor grado posible. A su vez, María Elena Hincapié, directora ejecutiva de National Immigration Law Center, dijo que la retórica odiosa, xenófoba, antimigrante y antimusulmana que marcó la campaña de Trump ahora empieza a volverse realidad. Caos y destrucción será el resultado, dice. Por su parte, Javier Valdés, que es el codirector de Make the Road New York, advirtió: este es un acto de guerra contra la comunidad inmigrante. Con esto, Trump ha señalado que desea aterrorizarnos y hacer que millones de inmigrantes vivan en el temor. Y bueno, pues vamos a escuchar al regreso de este servicio informativo. En unos minutos más vamos a escuchar el mensaje que ofreció a la sociedad el presidente Enrique Peña Nieto, donde reprueba y lamenta la decisión del gobierno de Estados Unidos de firmar las órdenes ejecutivas para iniciar la construcción del muro en la frontera. Esto es en la relación con ese país, subrayó. México ofrece y exige respeto. La naturaleza de la humanidad es el agua. Regresamos. Desde el agua. La naturaleza de la humanidad. Continuamos con usted. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. Continuamos con el agua. Tenemos más información. Muy bien, pues continuamos con más información. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. América Latina y el Caribe podrían erradicar el hambre completamente para la próxima década.
América Latina y el Caribe podría ser la primera región en desarrollo en erradicar el hambre si todos los gobiernos refuerzan la implementación del Plan de Seguridad Alimentaria del bloque de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Así lo señaló José Graciano da Silva, director general de la FAO, al dirigirse a la quinta cumbre de presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, que tiene lugar en Punta Cana, República Dominicana. Da Silva aseguró que el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, aprobado por la CELAC en 2015, representa la cristalización de la voluntad política de los gobiernos de erradicar el hambre para la próxima década. La iniciativa promueve políticas públicas integrales para reducir la pobreza, mejorar las condiciones del mundo rural, adaptar la agricultura al cambio climático, acabar con el desperdicio de alimentos y hacer frente al riesgo de desastres. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Bien, pues continuamos con más información, amigas y amigas. Tenemos en la parte, esta es la parte de política internacional, y bueno, pues sin embargo, tenemos todavía la movilización aquí en México, la movilización de sectores inconformes con el gasolinazo que se han manifestado en diferentes entidades federativas del país. Y bueno, pues esto ha dejado obviamente una conciencia en algunos sectores de continuar con esta protesta. Con esta protesta porque dicen, bueno, pues tiene que irse para atrás el gasolinazo. No puede continuar y nos está afectando, aún a pesar de las restricciones presupuestales que pudieran hacer el gobierno federal y las entidades federativas. Pues esto no nos trae a nosotros consigo ninguna beneficio directo. Bueno, estas son algunas opiniones que hay sobre el famoso gasolinazo. Bien, pues también vamos con más información, amigas y amigas. La CELAC, si se acuerda de la CELAC, estamos hablando de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Los países de América Latina y el Caribe se comprometieron el día de ayer a unir esfuerzos para enfrentar las amenazas a sus economías ante el resurgimiento del proteccionismo, al tiempo que rechazaron la criminalización de la migración en clara alusión al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la quinta cumbre de la CELAC, de la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realiza y que se desarrolla en Bávaro, ahí en la República Dominicana, destacó en su declaración final, el tema de la migración irregular, justo el día que Trump firmó un decreto para iniciar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. La CELAC rechazó todas las formas de racismo, también de xenofobia y discriminación contra los migrantes, y reconoció las contribuciones de estos migrantes en los países de origen y destino. En tanto, reiteró el compromiso para promover una migración ordenada, regular y segura. En la jornada, el mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, llamó a sus homólogos a asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo entero. Mientras Evo Morales, presidente de la República Plurinacional de Bolivia, dijo que el proteccionismo de Trump y la salida del Reino Unido, o sea, con el famoso Brexit, que salió de la Unión Europea, sepultaron el libre comercio. Su par venezolano, Nicolás Maduro, propuso crear un mecanismo de consulta y decisiones presidenciales con temas centrales como economía, comercio, finanzas, política, migración, cultura, además de asuntos como la paz y el desarrollo de la región. Destacó también la importancia de que los países latinoamericanos y caribeños se mantengan unidos para encarar los retos de este mundo. Así, en la declaración final de la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, los gobernantes abogaron por la unidad para enfrentar, entre otras amenazas, el proteccionismo y la volatilidad del mercado financiero internacional. Resaltó la determinación de adoptar medidas para prever, evitar o mitigar posibles efectos en sus economías y la pérdida de sus puestos de trabajo. En la inauguración, el martes, el presidente dominicano Danilo Medina
aseguró que el mundo entero saldría perdiendo si Europa, China y Estados Unidos adoptan el modelo de represalias arancelarias que en el pasado solo ha servido para agudizar más la pobreza. Bueno, pues este es un tema que, híjole, no podemos olvidar y menos omitir. Estos son temas que tenemos que recurrir permanentemente para que estemos conscientes de que es necesario saber cómo está esto y al mismo tiempo ver cómo vamos a participar, obviamente, en coadyuvancia con la autoridad. Bien, pues, ¿qué dice Cuauhtémoc Cárdenas? Cuauhtémoc Cárdenas dice, ¿sabe qué? El presidente de la República debe suspender o cancelar su reunión con Donald Trump. Vamos con Cuauhtémoc Cárdenas, lo que le llaman el líder moral de la izquierda mexicana. El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas planteó al presidente Enrique Peña Nieto cancelar su visita a Washington programada para el 31 de enero. Esto bueno luego de que Donald Trump firmara el día de ayer el decreto para construir el muro entre México y Estados Unidos. Se nos está anunciando que el muro se construirá con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera, con un enorme gasto que en algún momento el presidente de los Estados Unidos buscará cargar a nuestro país. Y me parece que este es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano, y que si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos y buscar una posición digna para México y su pueblo. Bueno, pues este es lo que... En decenas de ciudades de la República Mexicana con marchas y manifestaciones, sino ahora directamente también un impacto inflacionario, como el que se dio a conocer el día de ayer, que nos tiene en niveles de inflación cercanos a los que teníamos en 1999. ¿Qué se puede decir en este momento de la mañana, en este miércoles 25, en voz del comisionado presidente de la Comisión de Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer? Guillermo, gracias por tomar esta comunicación con este tema. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues así de abierta la pregunta. ¿Qué tendrías que decir sobre lo que viene y sobre lo que hemos llamado coloquialmente el gasolinazo? Mira, lo que podemos comentar al auditorio es que este es un proceso en el cual se está trabajando para tener una mejor condición de mercado, una mejor condición de la infraestructura que tenemos en el país. Venimos de un modelo en el cual solamente Pemex podía invertir y la realidad es que no estábamos en un nivel adecuado de inversión porque Pemex canalizaba gran parte de sus recursos a la exploración y extracción, que son las partes más rentables de este negocio. La responsabilidad que le pedíamos a Pemex era algo que ningún país le pedía a su empresa, y en ese sentido la reforma de 2013-2014 posibilita la entrada de nuevos operadores. Lo que estamos viendo en el corto plazo es el reconocimiento de que el precio que teníamos en las gasolinas era un precio artificial, y esta decisión se toma en función de las condiciones del precio del petróleo, del tipo de cambio que, como sabes, se han incrementado en las últimas fechas, y las gasolinas pues han tenido este movimiento igual en todo el mundo, ¿no? Inclusive en otros países se ha visto un incremento todavía mayor. Bueno, esa es, digamos, la argumentación de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Desde luego es polémico y la gente está enojada, ni qué te digo que la gente está en las calles manifestándose contra el gasolinazo, porque se queda ahí esta idea principal de que se está incrementando el precio de una manera muy alta, de una manera muy fuerte, dramática en muchos sentidos, cuando no ha habido correspondencia a la hora de que el petróleo marca a la baja. En los últimos años ha habido efectivamente un desplome del precio del petróleo y cuando eso ocurrió no se reflejó en el precio de nuestras gasolinas como se está reflejando ahorita, y en la explicación que se nos da de por qué el gasolinazo está
el tema del subsidio, el tema del precio del petróleo, y la gente dice, bueno, me estás cobrando en una sentada una serie de cosas y eso va a impactar directamente a mi condición de vida. ¿Cómo es que se explica a la sociedad algo que se toma de manera articulada en este mensaje que nos das, pero que afecta absolutamente a la economía de las personas, a los ejes principales de la operación económica de nuestro país? Y si no, pues asomémonos ayer al informe de la inflación, que está realmente en niveles muy preocupantes. ¿Cómo explicarle a la gente al final de cuentas? Lo que yo te diría es que el precio en el pasado era un precio artificial, no reflejaba los incrementos ni los decrementos del petróleo. Era una fórmula que se tenía anteriormente en la que subía el precio del petróleo y el precio de la gasolina se quedaba artificialmente bajo. Bajaba el precio del petróleo y el precio de la gasolina se quedaba artificialmente alto. El impuesto que se tenía en aquel momento era una especie de amortiguador que tenía por objetivo estabilizar el precio de la gasolina. El tema, y tú lo recordarás, cuando subía el precio del petróleo hacíamos una fiesta porque las finanzas públicas iban a mejorar y el precio de la gasolina no tenía ningún efecto. Lo que pasa en la mayoría de los países que tienen mercados abiertos, pues cuando el insumo sube, el precio de la gasolina sube. Cuando el insumo baja, el precio de la gasolina baja. Y lo que se está haciendo con esta corrección, digamos, de precios artificiales, es que cuando fluctúen los precios del petróleo, fluctuarán también los de la gasolina. Pero lo que es muy importante, Carmen, es que todo esto también tiene un efecto en señalizar, dar una señal a la inversión. Te doy un dato, hay más de 400 permisos otorgados para la importación de gasolinas y diésel, y no se ha importado un solo litro de gasolina, un solo litro de diésel por un privado. ¿Por qué no lo han hecho? Porque la señal de precios, el precio al que venderían en México tendrá que ser por debajo del costo. Y en ese sentido, pero hasta antes del gasolinazo, ¿no? A ver, ese es un gran tema. No se ha importado un solo litro de gasolina porque se tendría que vender al precio, tú dices, artificial, pero eso fue antes del gasolinazo. Quiere decir que la medida que se toma, pues lo que hace es incentivar a quien va a hacer negocio para traer gasolina de fuera y vendérsela a un precio alto a los mexicanos. Bueno, pues esta es parte de la entrevista al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, quien explicó además el gasolinazo que se daría en febrero a partir del 30 de marzo. El precio del combustible quedará sujeto al libre mercado, pero existirá supervisión por parte de Profeco y de la propia Comisión Reguladora de Energía, dice, para evitar abusos. Y bueno, aquí la discusión es de que hay varios estudios que dicen que se paga 6 pesos de IEPS a la gasolina. O sea, todos estamos pagando 6 pesos, sobre todo por los que consumen gasolina premium. ¿Pero qué es el IEPS? El IEPS es un impuesto especial sobre producción y servicios. Es un tipo de impuesto o de gravamen que alcanza a la producción y o venta o importación de gasolinas, entre otros elementos como alcoholes, cerveza y tabacos. Es conocido por sus siglas como IEPS y se encuentra regulado bajo la ley que lleva su nombre, IEPS. Se trata de un impuesto indirecto y ello significa que todos los contribuyentes no lo pagan directamente, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes, quienes lo ingresan al SAT. El pago del IEPS se realiza de forma mensual a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponda el pago y no tiene que presentar la página de la entidad administradora tributaria. La ley que abarca muchos artículos como objeto de la misma, entre las que se pueden distinguir, el diésel, bebidas con contenido alcohólico y cerveza, tabacos, labrados, refrescos, bebidas hidratantes y rehidratantes. En ningún caso los pagos realizados por el IEPS a la gasolina no deberán coincidir con el IVA, ni con la base que se supone que deberían ser. El importe del IEPS, o sea, de este impuesto especial sobre producción y servicios, corresponde a los litros de gasolina cargados multiplicados por el factor de impuesto. El resultado será IEPS, por el cual no se paga IVA y se va directo al gasto. O sea,
6 pesos. Muchos dicen, mire, ¿se acuerda que el gobernador de Chihuahua dijo, señoras, o bajan, le dijo al gobierno federal, o bajan los precios, nosotros vamos a importar directamente de Texas la gasolina y nos va a costar a 11 pesos. Ups, ahí quedó entre comillas todo eso y quedó así como una incertidumbre. Bueno, pues, ¿cuáles serán las tasas que se aplican sobre la gasolina este año? Bueno, pues los automovilistas y transportistas de nuestro país tendrán que pagar entre 3.64 pesos y 4 pesos con 73 centavos por cada litro de gasolina o diésel que compren, adicionales al precio vigente del energético. De esta manera, Okay. Drinking, 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 drinking till we drop. Party, 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 party. No es una nación. A partir de hoy, Estados Unidos tiene control de su frontera. Tiene de nuevo sus fronteras. Trump firmó los decretos en el Departamento de Seguridad Nacional. El nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, visitará Japón y Corea del Sur en febrero, en lo que será su primer viaje oficial como jefe del Pentágono, informó un vocero. El viaje subrayará el compromiso de Estados Unidos hacia nuestra duradera alianza con Japón y la República de Corea y fortalecerá aún más la cooperación de seguridad, dijo. El presidente Donald Trump prometió definir la situación futura de los soñadores en las próximas semanas, asegurando que será compasivo al momento de tomar su decisión. No deberían estar preocupados. Yo tengo un gran corazón. Vamos a cuidarlos a todos, dijo durante una entrevista exclusiva con el presentador David Moore de ABC News, transmitida el miércoles por la noche. Este es un avance informativo de La Voz de América. La suspensión del acuerdo comercial argentino decidida por el presidente Trump genera dudas. Nos informa Juan Ignacio González Prieto. Argentina, principal exportador mundial de limones, ingrese luego de 15 años ese cítrico al mercado estadounidense, ha generado un cimbronazo y dudas sobre el futuro de los contratos comerciales. Sin embargo, Miguel Ponce, ex subsecretario nacional de Industria y Comercio, remarcó que las políticas del presidente Trump amenazan seriamente a Latinoamérica. La zona mundialmente más perjudicada si se aplican las políticas de campaña de Trump va a ser Latinoamérica. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina. Venezuela volvió a destacarse el año pasado como la nación más corrupta de Latinoamérica y una de las 10 con mayor corrupción en el mundo, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción. Aunque su puntuación de 17 unidades no ha variado con respecto a 2015, la percepción de corrupción solo está por encima de países como Somalia, que con 10 puntos está en el último lugar. Y la actriz Mary Tyler Moore falleció el miércoles a los 80 años en Connecticut, según informó su publicista. La querida ícono Mary Tyler Moore falleció a la edad de 80 años en compañía de amigos y de su amoroso esposo de más de 30 años, el doctor Robert Levine, dijo el publicista. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Y bien, pues también en los últimos años en Francia, los inmigrantes asiáticos sufren cada vez más ataques por parte de pandillas juveniles. En agosto del año pasado se produjo incluso el asesinato de un hombre en el suburbio parisino de Auschwitz. Vamos al reporte. La entrada no es fácil de encontrar. Cao Minbu vive en un almacén en el suburbio parisino de Aubervilliers. Normalmente no habla con los periodistas, pero aceptó hacerlo en presencia de 2 miembros de la Asociación China de Inmigrantes en Francia. Nos cuenta que un grupo de jóvenes que describe como norteafricanos lo atacaron en su casa en noviembre. Agarraron un cuchillo y trataron de romper la puerta. Bu se enfrentó a ellos y sufrió una herida muy grave en la cabeza. Los jóvenes robaron el dinero del alquiler de todos los residentes en la vivienda y los celulares. Después de eso, Bu envió a su mujer con unos familiares. ¿Cómo se siente aquí?
Tengo miedo. Aquí no me siento seguro. La policía registró casi 200 ataques a la comunidad china en el municipio de Aubervilliers en 2016, muchos presuntamente perpetrados por bandas criminales, a menudo de origen norteafricano. Muchos habitantes no ocultan sus prejuicios frente a los asiáticos. No soporto a los chinos. No sé por qué, pero no me gustan. Los chinos se han hecho demasiado ricos en Francia. Y eso no es justo. No me parece justo. Pertenecen ya a esa clase social que se compra ropa y autos caros. Diligencia y discreción son valores importantes para los cerca de 70.000 chinos que viven en Francia. La comunidad subsahariana y la magrebí es 10 veces mayor, pero no tan exitosa, dicen los expertos. Hay una competencia entre las diferentes comunidades de inmigrantes, y eso es algo nuevo. Los que vienen de las antiguas colonias norteafricanas y subsaharianas se consideran a sí mismos como víctimas y exigen una especie de compensación. Acusan a los chinos de querer adaptarse a cualquier precio y se sienten desplazados por ellos. En Aubervilliers, empresarios chinos abrieron fábricas textiles en los últimos 20 años con la ayuda de muchos compatriotas, a los que atrajeron con la promesa de un futuro mejor en Francia. Bueno, pues son lo que sufren también los inmigrantes asiáticos allá en Francia. Cada vez hay más ataques por parte de pandillas juveniles. Continuamos con el agua. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. Continuamos con el agua. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bien, pues son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vamos con el comentario, la opinión semanal del doctor Humberto Santos Bautista. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Adelante. Igualmente, gusto saludarte, pues, para platicarte sobre una cuestión que estuvo en la prensa en estos días, el tema de la austeridad. A mí se me hace una austeridad simulada. El tema de austeridad que anunció el gobierno del Estado, ¿no? Rebajar los salarios es más que una medida política pensada para responder a los desafíos que tienen ahora. A mí se me hace pues una respuesta demagógica, porque no puede ser que pretendan además anunciar una austeridad donde el gobierno tiene salarios bastante escandalosos con relación a Guerrero, donde el 60% de la población vive en la pobreza, y entonces eso no solamente es demagógico, sino que además es absolutamente improductiva, porque la austeridad real tendría
esto resulta no solamente una tomadura de pelo, ¿no? Hay un gran economista, uno de los mejores economistas del mundo, Jeffrey Sachs, que escribe un libro fantástico que se llama El fin de la pobreza, donde él dice, bueno, si nosotros le damos de comer bien a la gente, lo más seguro es que esas personas, esos niños, no se enfermen, y si no se enferman van a tener ganas de estudiar y de ir a trabajar, y entonces si les damos una buena educación, pues entonces nos estaremos educando para poner un pie en el primer peldaño en la escalera del desarrollo. El desarrollo no entendido solamente en las lógicas de mercado, sino un desarrollo integral que tenga que ver con la realización de las personas. Y yo pienso que en estos momentos donde el gobierno norteamericano le plantea un serio desafío a toda una nación, a todo un país, pues es hora de recuperar. Buenos días. Buenos días. Muy bien, pues continuamos con más información. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Bien, pues el número de muertos en los incendios forestales en Chile, que ya han sido declarados como los más graves de la historia, los incendios forestales en Chile es lo más grave que hay en la historia. Bueno, pues los muertos se elevan a 6. Más de 4,000 personas han sido desplegadas para atender la emergencia. Según la Corporación Nacional Forestal de Chile, los nuevos focos se suman a 238,000 hectáreas de bosques arrasadas. Escuchemos bien, 238,000 hectáreas de bosques arrasadas por llamas en la zona centro-sur del país. Vamos a Santiago, Chile. A 6 el número de muertos por los incendios forestales en Chile, considerados ya los más graves en la historia del país. Unas 4,000 personas luchan por contener el fuego. Según la Corporación Nacional Forestal, se han sumado nuevos focos a las 238,000 hectáreas de bosque arrasadas en el centro-sur del país. Para combatir los incendios, hasta Chile ha llegado desde Estados Unidos un Boeing 747 Supertanker, el avión cisterna más grande del mundo. Bueno, pues esta es la más grande del mundo, es lo que están refiriéndose. Y bueno, mientras en Chile se vive este incendio donde se está perdiendo recursos forestales. Por cierto, Chile es uno de los países en el mundo más organizado en la acción de la administración forestal. Tienen muy buenos ebanistas, o sea, esos que hacen diseño de muebles, exportan muebles, tienen una organización tan precisa para la acción de la conservación de diversas especies de coníferas, maderas preciosas, una muy buena administración y está pasando por esto. Esto es parte del cambio de las repercusiones del cambio climático. Por las inundaciones e incluso pérdidas totales en una superficie de 30,000 hectáreas aproximadamente. Algo que no solo afecta a los agricultores de la región, también repercute sobre el precio mundial de la soja, que ha subido un 7% desde principios de mes. Bueno, pues mientras en Chile hay incendios, que se está perdiendo 238,000 hectáreas. En la Argentina hay una abundancia de lluvia, muchísima lluvia que ya se perdió la soja, muchas hectáreas también. Ya no es tiempo de sembrar, como ustedes lo escucharon. Bueno, pues estamos viendo también que en este producto del cambio climático podría ser la causa de la ola de frío a la que se enfrenta Europa. ¿Cómo la ven? Son 388,000 millones de euros y 85,000 muertos
que es el saldo que ha dejado el clima extremo que se ha enfrentado Europa en los últimos 30 años. Y unos 380.000 millones de euros y 85.000 muertos. Este ha sido el coste del clima extremo que ha afectado a Europa en las últimas 3 décadas, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. El gasto se ha disparado en un 80% respecto a hace 30 años. Uno de los efectos del calentamiento global podría ser precisamente las temperaturas inusualmente bajas vividas en los últimos meses. El fenómeno se produce porque las corrientes de chorro que recorren la atmósfera se ralentizan, provocando la desviación de aire frío desde el Ártico hacia Europa. En algunos países del viejo continente, incluso... ¿Fresco? ¿Será? Vamos, acompáñenme. El pescado crudo es uno de los alimentos más importantes. El día de hoy, cambiar la realidad es en el tema... El día de ayer se registró una movilización impresionante de brasileños, amigos brasileños, manifestantes que protestan contra el plan de privatización del alcalde de Sao Paulo. Vamos para allá. Miles de personas han salido a las calles de Sao Paulo para protestar contra el plan de privatizaciones del nuevo alcalde João Doria. Activistas de varias organizaciones se concentraron frente a la catedral, donde el alcalde asistía a una ceremonia por el aniversario de la ciudad. Las reformas de Doria prevén la venta de algunos bienes públicos, incluidos un centenar de parques, más de 20 cementerios y varias estaciones de autobuses. El ayuntamiento asegura que con estos ingresos modernizará el sector público de la localidad. Bueno, todo a privatizar, dicen algunos. No todo es privatizar. Este es un tema que hay que revisar con mucho detenimiento, dicen otros. No hay que revisar. Bien, pues, vamos a un corte informativo. Vamos con Notimex. Corte informativo Notimex. México lamenta y reprueba la construcción del muro en la frontera México-Estados Unidos que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó 2 órdenes ejecutivas decretando la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados y premios Emmy y Tony. Murió a los 80 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Cultura. Luego de culminar este mes 3 exitosas presentaciones como El Conde Almaviva en el Barbero de Sevilla, el tenor mexicano Javier Camarena se prepara para participar en el papel de Arturo en la ópera I Puritani en el Teatro Metropolitano de Nueva York. Notimex, comunicación global. Continuamos con el agua, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. We've been doing squats, party on the dock, take off every top, time to pump it up, drink until we drop, then take another shot, we don't give a fuck, now take it from the top. Okay. Drinking till we rock, party round the clock. Drinking till we rock, party round the clock. We've been doing squats, party on the dock, take off every top, time to pump it up, drink until we drop, then take another shot, we don't give a fuck, now take it from the top. Okay. Drinking till we rock, party round the clock. Drinking till we rock, party round the clock.
protección que requieran. Convoco a los legisladores y a organizaciones de la sociedad de seguridad y migración en la región de Norteamérica. Esta negociación es muy importante para la fortaleza, certidumbre y futuro de nuestra economía y de nuestra sociedad. Como presidente de la República, asumo plenamente la responsabilidad de defender y cuidar los intereses de México y los mexicanos. Es mi deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Con base en el reporte final de los funcionarios mexicanos que en este momento se encuentran en Washington y previa consulta con la representación de la Cámara de Senadores y de la Conferencia Nacional de Gobernadores, habré de tomar decisiones sobre los siguientes pasos a seguir. México ofrece y exige respeto, como la nación plenamente soberana que somos. México refrenda su amistad con el pueblo de los Estados Unidos y su voluntad para llegar a acuerdos con su gobierno. Acuerdos que sean en favor de México y los mexicanos. Muchas gracias. Bien, pues después de esto hubo reacciones, diversas reacciones al respecto, y vamos a escuchar pues sobre estas diversas manifestaciones ejecutivas. A las personas indocumentadas y no los persiguen, creando una relación mucho más estable entre las autoridades y estas comunidades. El alcalde indicó que a pesar de que esta medida ha sido categorizada como de seguridad por parte de la administración Trump, para la ciudad de Nueva York significaría una amenaza precisamente a la seguridad de los neoyorquinos y la relación que se ha logrado construir entre las comunidades migrantes y la policía. Al mismo tiempo insistió que su ciudad es una ciudad en la que se le mantienen los brazos abiertos a las personas de otras partes del mundo, asegurando que seguirán trabajando como lo han venido haciendo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Bueno, pues también tenemos información de última hora. Estamos hablando de que Trump amenaza con suspender la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto si México no paga el muro, dice. El presidente de Estados Unidos asegura que cancelará su cita con su homólogo mexicano si no hay acuerdo para el reembolso de la divisoria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el día de hoy, hace unos minutos, con cancelar la reunión con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, fijada para el próximo martes, si ese país no está dispuesto a pagar el tan necesario muro que quiere construir en la frontera. Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión con Peña Nieto, señaló Trump en su cuenta personal de Twitter. Trump firmó el día de ayer una orden ejecutiva para comenzar en meses la construcción del muro en la frontera entre los dos países, una decisión que Peña Nieto lamentó al reiterar que México no pagará los costos de esa barrera o del muro, como pretende el presidente de Estados Unidos. Esta es una información de última hora. Continuamos con el agua, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Continuamos con más información. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. A propósito, el senador de la República, Armando Ríos Peter, llamó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a cancelar el viaje que tiene programado para el martes 31 de enero a Estados Unidos, porque considera que no existen condiciones para abrir una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Donald Trump después del anuncio de la construcción del muro fronterizo. También llamó a cerrar filas en torno al presidente, porque dijo que en este momento necesita el respaldo de todos los mexicanos. Ayer, en otro momento, el senador propuso incluso que se formara un muro humano en la frontera que sea con familiares de migrantes representativos, un niño guerrerense expulsado de su pueblo por la violencia, por ejemplo, y propuso que participen el presidente Enrique Peña Nieto, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Carlos Slim y otras figuras públicas.
En una conferencia de prensa en el Senado, Armando Ríos Peter llamó al presidente a cancelar el viaje a los Estados Unidos porque consideró que México no puede prestarse a esa condición, porque a lo que vamos, salirse el Tratado de Libre Comercio, hay que tomarle la palabra que lo haga, propuso el senador guerrerense. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Muros y alejarse del mundo. Quiere regresar a la época de las tribus. Por fortuna, frente a esto, el espíritu humano reacciona rápido. Ahí están 3 millones de mujeres que este fin de semana marcharon en las calles de Estados Unidos y en más de 60 países. Ellas, junto con los niños y hombres que las acompañaron, alzaron la voz en favor de la dignidad, la libertad, la no violencia y el progreso. Y lo van a seguir haciendo. Y es que a veces el mundo necesita un Trump para despertar. A nosotros, el nuevo Gandaya del Norte nos ha puesto un espejo en la cara cuando nos discrimina y nos insulta. Pero en lugar de solo enojarnos o ponernos a llorar, tenemos que reconocer las fallas que aquí en México debemos corregir. Nuestro país ya tiene que superar su retraso brutal en derechos humanos, igualdad y respeto a la ley. Solo así podremos aprovechar nuestro verdadero y enorme potencial. Tenemos todo: ubicación estratégica, recursos naturales, clima, multiculturas, pero nos falta usar nuestro coraje para organizarnos y reunificar a nuestra nación con los que están de aquel lado de la frontera y los que estamos acá. Para eso sí podemos utilizar a Trump. Si despertamos, México va a despegar como nunca antes lo ha hecho. ¿Tú qué opinas? ¿Qué estás dispuesto a hacer a partir de hoy? Continuamos con El agro. la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Señoras y señores, hoy se cumplen 28 meses de lo que se conoce en el mundo los hechos de Iguala. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán el día de hoy por la mañana un mitin frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República y por la tarde una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino al cumplirse 28 meses de los hechos de Iguala. Las acciones que forman parte de la 28ª Acción Global por Ayotzinapa y México se centran en la exigencia de conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos desde los días 26 y 27 de septiembre del 2014 a manos de agentes policíacos e integrantes del crimen organizado. Melitón Ortega, uno de los voceros de los padres de familia, quienes llegaron desde ayer a la Ciudad de México, señaló que siguen firmes en su lucha por encontrar a los estudiantes y que exigirán a la PGR una investigación seria en contra de los funcionarios de la dependencia acusados de entorpecer las investigaciones e incluso de sembrar evidencias en el proceso, en clara referencia a Tomás Cerón de Lucio, exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal y hoy secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. La convocatoria para el día de hoy incluye acciones contra las reformas estructurales, el gasolinazo y el encarecimiento de la vida. El mitin se hará a las 10 de la mañana y la marcha está convocada para las 4 de la tarde. Trascendió que en los próximos días hará una visita de carácter técnico al país personal del mecanismo de seguimiento para el caso Iguala que conforma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Por cierto, Aldo Gutiérrez Solano, que es el estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, a quien un balazo en la cabeza le destruyó la mayor parte del cerebro el 26 de septiembre del 2014, sigue en la Ciudad de México. Desde hace casi un año está en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud con terapias para llevar lo mejor posible el estado vegetativo en que se encuentra. Este joven ahora de 21 años
es otra de las víctimas de la agresión contra los estudiantes a manos de las policías municipales de Iguala. Los otros son los 43 desaparecidos desde entonces. Aldo resultó herido luego de que bajo uno de los autobuses en que viajaban los normalistas intentó mover una patrulla que les impedía el paso, de acuerdo con la versión de sus compañeros. Una bala lo alcanzó y le hizo perder la conciencia. Primero fue atendido en el Hospital General de Iguala y luego lo trasladaron al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, donde los médicos determinaron que el daño en su cerebro es irreversible. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, los médicos valoran la posibilidad de que Aldo regrese a su casa en Ayutla. Es de hecho una petición que hizo la familia hace varios meses. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Expresiones, hay varias dudas, hay varios temas también que están relacionados con el desarrollo de nuestra entidad, a propósito de tantos problemas que tenemos y que tenemos que atender oportunamente. Y bien, pues este es un tema que no podemos olvidar y menos podemos obviar. Esto se trata en el caso de que tiene que ver con estas 20 medidas de austeridad. Los 250 millones de pesos que proyecta ahorrar el gobierno del estado de Guerrero mediante las 20 medidas de austeridad anunciadas el domingo pasado irán directamente al Instituto Estatal del Emprendedor, informó el gobernador Héctor Astudillo Flores. Así se anunció la tarde de ayer una reunión de gabinete realizada en la Sala de la República de Casa Guerrero, donde Héctor Astudillo informó a los secretarios que el dinero será destinado al Instituto Estatal del Emprendedor que encabeza Jaime Nava Romero. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador informó sobre la reunión de gabinete para dar seguimiento a los compromisos por Guerrero. Minutos antes se había reunido con pequeños y microempresarios, a quienes les pidió que los recursos otorgados sean utilizados correctamente para que produzcan aún más, les dijo. Al encuentro asistieron representantes de otros organismos como el Instituto de Cancerología y el Colegio de Bachilleres, así como delegados federales. Y bueno, pues el vocero de materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, detalló que los recursos ahorrados se van a canalizar al Instituto Estatal del Emprendedor para que se atienda a proyectos productivos y empresas que generen empleo con el propósito de promover el crecimiento económico. Se habló de un ahorro de 250 millones de pesos. Comentó que fue una reunión de seguimiento de las 20 medidas anunciadas y que ahí se establecieron las acciones para cumplir con ellas y las tareas específicas que deberá realizarse. Continuamos con el agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Vamos a una pausa. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away.
Continuamos con El agro. El PRI, el Partido Verde Ecologista y el PAN, para que el secretario de Finanzas, Héctor Apresa Patrón, pues se presente ante el Congreso para explicar en qué y hacia dónde se van a utilizar los recursos que se pretenden ahorrar con el plan de austeridad que anunció el gobierno del Estado el domingo pasado. En la sesión que está ahorita en la Comisión Permanente del Congreso del Estado, pues se propuso a través del diputado del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdejo un punto de acuerdo para que el secretario de Finanzas compareciera el próximo 31 de enero en el Congreso a las 11 de la mañana del emprendedor para que se incremente su presupuesto. Sin embargo, sino más bien solamente al gobernador y a los funcionarios de primer nivel. Sin embargo, pues esto pues ya no se va a poder saber la decisión que se tomó porque pues el bloque del PRI, encabezado por el PRI, pues impidió que se presente ante el Congreso del Estado el secretario de Finanzas, Luis. Muy bien, pues vamos a darle seguimiento. ¿Qué más tenemos de información? Pues el día de ayer en Chilapa, pues otra vez se dieron hechos de violencia en un módulo de la policía municipal. Fueron dejados 4 cuerpos en 2 hechos distintos, 4 cuerpos. Después, justo atrás del mercado, del principal centro de abasto de la ciudad, pues se asesinaron a 3 personas, que fue de Bernardo Carreto González. Bernardo Carreto González pues era padre de 3 jóvenes, Juan, Víctor y Miguel, jóvenes que desaparecieron durante la irrupción en mayo de 2000. Ayer hubo protestas por el gasolinazo, estaremos atentos también si se llegan a dar por parte de organizaciones o partidos políticos, Luis. Muy bien, te agradezco mucho, gracias, muy amable Arturo de Dios Palma. Buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos con más información. Continuamos con El agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. We've been doing squats, body on the block, take off every top, time to pump it up. Local, una iniciativa de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Esto tiene que ver con es una propuesta es una iniciativa para modificación a la ley 701 de reconocimiento de derechos de la cultura indígena. Para esto hemos invitado a Abel Bruno. ¿Cómo estás, Abel? Gusto saludarte. Es uno de los promotores, por cierto, organizó hace varios meses atrás, en noviembre, si no me equivoco, un foro ampliado ahí en la región de la montaña. ¿Cómo estás? Buenos días. Gusto saludarte, Bruno. Buenos días, Luis. Muchas gracias. Aquí para comentar pues lo que aconteció el día de ayer. Gracias por la invitación. Adelante, por favor. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bien, pues esta propuesta que tenemos, esta iniciativa de ley principalmente contiene derechos básicos de los pueblos indígenas. Estamos hablando del derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a una vivienda digna. También contiene un apartado especial sobre la defensa del territorio que tiene que ver con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas cuando alguna minera o cuando los militares quieran incursionar en su territorio, de decidir si eligen a sus autoridades mediante las regiones donde haya presencia sin iniciativa indígena. Estamos hablando de que se creen y que se respete el territorio de los pueblos indígenas, y cuando alguna empresa particular, alguna paraestatal, ocupe el territorio de los pueblos, pues que haya una consideración hacia los pueblos originarios al momento de cobrarles la prestación de sus servicios. Estamos hablando de telefonía, estamos hablando de energía eléctrica. Es una demanda muy sentida en la montaña también del alto costo de la energía eléctrica. Entonces no es posible que la Comisión Federal tenga toda su infraestructura, sus torres en
en los territorios indígenas y no pague por esa digamos, por estar ocupando las tierras de los pueblos. Entonces eso podría ser una contraprestación que se podría acordar con los pueblos para que se disminuya el costo de este servicio a los pueblos indígenas. Bueno, es una ley, no me llamó nosotros integral, porque no solamente contiene derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino también contiene un apartado específico sobre impartición de justicia, reconocimiento del sistema comunitario de impartición de justicia y los derechos políticos electorales de los pueblos indígenas, que sigue siendo una materia pendiente de legislarse aquí en México. Incluso en otros países, estamos hablando de América Latina, donde incluso no tienen mucha presencia indígena, ya se otorgan ciertas, digamos, acciones afirmativas temporales, podemos llamarle así, ¿no?, mientras se nivela la desigualdad, como es, por ejemplo, destinar curules especiales o reservados a los pueblos indígenas. Esto es, por ejemplo, en Venezuela y Colombia tienen reservados estas diputaciones para los pueblos indígenas, para que se escuche la voz de ellos en el Congreso. Y bueno, esto nos ha motivado también nosotros a plantear esto, pero a la vez también decirle a los representantes populares que es importante profundizar también en el reconocimiento pleno de los derechos. La otra asignatura pendiente es que se delimiten bien la jurisdicción de las policías comunitarias, la jurisdicción de las autoridades indígenas, porque a veces hay un choque entre los dos sistemas, el sistema estatal y el sistema de los pueblos indígenas en materia de impartición, procuración de justicia. Y estamos hablando que a veces el Estado quiere someter a las policías comunitarias, quiere someter a las policías ciudadanas a su propia dinámica, a su propio quiere como que absorber este sistema, cuando pues bien sabemos que hay un pluralismo jurídico, tiene que haber una interlegalidad que se le ha llamado, ¿no?, donde tienen que converger los dos sistemas a fin de que se garantice que haya seguridad pública en las comunidades. Lamentablemente, y lo vamos a decir así de manera muy concreta, el día de ayer que íbamos para Chilpancingo, Luis, en el camino pues nos fuimos, los más de 60 compañeros que fuimos, atestiguamos un hecho muy lamentable para el Estado. Había ahí en Chilapa. Bueno, se cortó, vamos a restablecer la comunicación en unos minutos. Continuamos con el agro, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Bueno, pues ya restablecemos la comunicación con el compañero Abel Bruno. Adelante, por favor. ¿Qué encontraron, dices, en el camino? Mira, cuando íbamos en el camino, pues vimos varios cuerpos tirados de la vida, ahí por Chilapa. Entonces, nosotros nos llamó mucho la atención, es decir, ¿por qué son tan mezquinas las autoridades estatales en darles, digamos, reconocerle el derecho pleno a los pueblos a protegerse? Entonces, ante esta situación el Congreso tiene que analizar bien la iniciativa de los pueblos. Nosotros estamos pidiendo que se reconozca la jurisdicción plena para impartir justicia de los pueblos indígenas. Entonces, aquí en ese sentido es que las policías ciudadanas y populares y comunitarias tienen que tener el campo para poder ellos procurar impartir justicia abierto, y que no se le limite, decir nada más tú vas a conocer de ciertos delitos y los demás me lo dejan a mí. No, porque en ese sentido el artículo 14 es muy limitativo, dice que la policía comunitaria conocerá de infracciones solamente, no de delitos graves. Entonces no hay no hay una real adaptación a ese artículo con lo que están pidiendo los pueblos indígenas. Entonces nosotros estamos planteando que se limite la jurisdicción, más bien dicho, que se reconozca la jurisdicción de los pueblos indígenas en materia de impartición de justicia y procuración, y también que se otorgue la garantía a las personas indígenas de decidir bajo qué sistema de impartición de justicia se van a regir, principalmente para aquellos que cometen infracciones de delitos en territorio que no es indígena, que a ellos se les dé la libertad para que puedan optar por someterse a su propio sistema, con la finalidad de que ellos se puedan reincorporar inmediatamente a la sociedad una vez que sean reeducados en este sistema comunitario, ciudadano o popular. Pues son varios derechos que nosotros contemplamos, que se basó en las propuestas que hicieron los comisarios y delegados allá en tres eventos que tuvimos masivos colectivos,
uno que tuvimos en la comunidad de Ojos de Agua, cuando se dio a conocer el contenido de la ley 701, ahí se le dejó la tarea, más bien dicho, a los comisarios, para que ellos regresaran a sus comunidades, celebraran asambleas, dieran a conocer el contenido de la ley, y que con base en eso se hicieran propuestas de mejoramiento, nuevas propuestas para construir una nueva ley indígena. Esto los comisarios regresaron con la tarea hecha el día, fue en el diciembre, allá en la Ciénega, donde celebramos nuestro segundo foro, y ahí se concretaron las propuestas de los pueblos, y posteriormente lo ratificaron en un congreso regional de pueblos indígenas, donde asistieron más de 1,000 representantes de comunidades y pueblos indígenas de la montaña y Costa Chica, allá en Tilapa, el día 7 de enero del 2017. Ahí se ratificó, se le dio la propuesta, se hicieron mesas de análisis y se incluyeron algunos derechos que también tenían que ser contemplados acá en esta iniciativa. Y este documento llega legitimado por los pueblos indígenas porque fue hecho por ellos. El día de ayer, cuando pues me recibieron la comisión permanente de diputados, y pues vieron con buenos ojos la propuesta, ojalá que no queden buenas intenciones y que esto se esté analizando al más corto tiempo posible, porque te recuerdo que tenemos hasta el día 15 de marzo para poder ya dar vida a un nuevo cuerpo normativo que regule los derechos de los pueblos indígenas. Muy bien, vamos a estar pendientes, a ver, ¿pero qué les dijeron en el Congreso cuando les recibieron el documento? Pues mira, primero decirte que sí, un poco como que sí, un poco de disgusto al inicio porque no nos querían recibir a todos, pues solamente decían que una comisión de 5, nosotros consideramos que no era posible porque venían compañeros de varias comunidades viajando casi 10 horas y que no quedaran afuera, pues no. Entonces sí tuvimos que hacer un poco de presión, al final salió la comisión, salió la diputada Flora Ñorbe, la diputada Erika Sosa y los demás integrantes de la comisión permanente a recibirnos a la entrada. Después acordamos que iban a entrar todos y ya al final tuvimos una sala ahí, del Congreso adentro, y pues dijo que se recibía la propuesta y que se iba a analizar, se iba a turnar a la instancia correspondiente que tiene que analizar si se han reunido el requisito para que sea considerada como una iniciativa popular, y que íbamos a estar al pendiente. Y decirte que de acuerdo con la ley orgánica del Poder Legislativo, una vez que llega el documento ahí, Luis, inmediatamente se tiene que turnar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que verifique si todos los que suscriben esa iniciativa están en el padrón electoral, y una vez que se haya verificado eso, es si se reunió el requisito, que aproximadamente nos pedían como 4.500 firmas. Nosotros entregamos, ya haciendo la contabilidad total, 6.150 que confiéramos a ellos. Eso fue a grandes rasgos lo que nos dijeron adentro, ya estando en la sala de juntas que tienen ellos en el Congreso de San Luis. Muy bien, te agradezco mucho, Bruno, sobre todo pues esta gran participación que estás promoviendo, sobre todo porque es necesario. La verdad, en el Congreso no se ha visto movimiento al respecto y bueno, pues esto preocupa también que no esté avanzando, pero qué bueno, Abel Bruno Arriaga, que es representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, que estés participando también con otras organizaciones para darle dinamismo y sobre todo efectividad antes del 15 de marzo. Te agradezco mucho y estamos en contacto. A ver qué día me voy, antes del 15 de marzo voy por allá para que platiquemos esos y otros temas más. Muchas gracias. Gracias, aquí pasaremos, Luis. Gracias, buenos días. Pues son las 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa. Continuamos con El agua. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. We've been doing squats, body on the block, take off every top, time to pump it up, drink until we drop, then take another shot, we don't give a fuck, now take it from the top. Okay. Drinking till we drop, party, round the clock. Drinking till we drop, party, round the clock. Party, round the clock.
take off every top. Time to pump it up. Drink until we drop. Then take another shot. We don't give a fuck. Now take it from the top. Okay. Drinking till we rock. Party round the clock. Drinking till we rock. Party round the clock. Continuamos con el agua, la naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Vamos al reporte institucional. Concretar los 20 compromisos, temas de alto interés para mi gobierno, dice Héctor Astudillo Flores. El gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó una reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado y delegados federales a fin de darle seguimiento para hacer efectivos los 20 compromisos por la estabilidad y el desarrollo del estado de Guerrero, estrategia que se delineó como una respuesta del gobierno ante las condiciones económicas derivadas del incremento al precio de las gasolinas. En la reunión se informó que corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Administración poner en marcha el programa de retiro voluntario, la reducción del gasto operativo, cancelar el arrendamiento de aviones y helicópteros, eliminar el pago de servicios de telefonía celular, gastos de representación y alimentación, así como disminuir el gasto de gasolina y se racionalizarán los viáticos. Depurar los padrones de programas sociales para evitar duplicidades será responsabilidad de la Sedesol federal, estatal y DIF. La reducción al presupuesto de comunicación social en un 30% será tarea de esta dependencia en coordinación con la Secretaría General de Gobierno. Las Secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado se encargarán de reducir los escoltas a funcionarios. De igual manera, a través de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, se va a apoyar a pequeñas y medianas empresas para financiar negocios familiares, por lo cual el Instituto Guerrerense del Emprendedor recibirá el 50% adicional del presupuesto autorizado por el Congreso para el siguiente año, informó Mayra Seferino. Bien, pues hay más información, la visita de la señora Mercedes Calvo de Astudillo en la secundaria Raimundo Abarca en el operativo Mochila Segura. Vamos ahí con la agencia de noticias. Bueno, pues está en la implementación de este programa Mochila Segura. Por cierto, el día de ayer, precisamente la señora Mercedes Calvo puso en marcha este programa Mochila Segura en Acapulco. Vamos al reporte institucional. En Acapulco, el programa Mochila Segura en escuelas secundarias, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, expresó que se refuerzan las acciones para prevenir situaciones de riesgo en las escuelas a fin de proteger a los niños y jóvenes. Mercedes Calvo inició su gira de trabajo en la escuela secundaria Caritino Maldonado Pérez de la colonia Ruiz Cortines y después en la escuela secundaria Álvaro Obregón de la colonia Coloso, donde pidió a los jóvenes participar en este tipo de acciones para evitar sean víctimas de algún tipo de delito que los ponga en situaciones de riesgo. La directora de Prevención Social del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, Guadalupe Salgado Figueroa, a nombre del titular de esta dependencia, Pedro Almazán Cervantes, dijo que el programa Mochila Segura se lleva a cabo de forma permanente y está apegado al respeto de los derechos humanos. Durante el recorrido se firmó el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación y el DIF estatal con la finalidad de coordinar acciones de prevención como pláticas en escuelas secundarias y preparatorias. Además, se estableció el compromiso de emprender un trabajo coordinado con las secretarías a fin de abarcar toda... Sí, entonces, de todo esto, ¿a qué nos vamos a enfocar? ¿Dónde están los grandes problemas de México? ¿Dónde están las palancas? ¿Dónde está el efecto multiplicador más grande en cada sector? Romo cree como López Obrador que el combate a la corrupción liberaría enormes recursos para el país. Estamos formando el equipo para validar. De la corrupción no tengo idea. Si son entre ahorro y corrupción 500 o 600, mucho dinero. Identifica grandes virtudes del candidato puntero en las encuestas. Es un hombre
sumamente congruente. Es un hombre muy austero en todo. Es un hombre que quiere mucho a todos los Méxicos. Es un hombre muy sensible. Aunque batalló más al identificar sus defectos. Pues sí es terco, ¿no? Pero tiene una visión muy clara. Entonces esa terquedad puede ser que hasta me gusta, ¿no? Porque tiene una concepción muy clara a dónde quiere llegar, ¿sí? Con lo bueno y con lo malo que eso dice. Permíteme. 2, me gustaría verlo en muchos sectores más moderno. Sobre Trump, Romo dio consejos prácticos basados en su experiencia. Entonces yo diría que hay que esperar, primero, que su gabinete esté sentado. Segundo, que realmente piensa no él, sino las estructuras en la mesa. Primero que él se siente, que tenga su gabinete, que plantee lo que quiere, que su gabinete esté 100% de acuerdo con él o no. El Congreso también. De esta forma, en medio de un entorno incierto en los siguientes 8 meses, el equipo que Romo encabeza tendrá la tarea de crear el plan de gobierno del precandidato que encabeza las encuestas presidenciales del 2018. Bien, pues es Alfonso Romo. Bien, pues vamos con más información. Vamos a la región de la Costa Grande. Vamos con nuestro compañero Rodolfo Valadez. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto saludarte. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludarte a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues platicarte que las malas noticias continúan aquí en Costa Grande. Fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando de la Rosa González, quien es el líder estatal de la Unión de Transportistas Regionales del Estado de Guerrero, UTREG, que aglutina a un buen número de transportistas, sobre todo de servicio mixto de ruta, así como de taxis, que nos decía que el peso que se subió al pasaje en varios municipios del estado, producto del alza al precio de la gasolina, pues no será suficiente y están pensando y analizando la posibilidad de incrementar un peso más al pasaje a partir de febrero, porque el gobierno federal ya anunció que habrá un nuevo gasolinazo aproximadamente por ahí del 20 de febrero. El incremento será del 8% del precio de la gasolina, por lo que dicen que ellos, que de darse este gasolinazo, este nuevo aumento, pues el peso que subieron ahorita quedará rebasado y por eso necesitan ellos incrementar un peso más. Aseguró que van a esperar también los resultados de los estudios socioeconómicos que va a realizar la Dirección Técnica de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado para determinar pues si será un peso o dos, puede ser dos, dependiendo la ciudad. Yo me imagino que se refería a ciudades grandes como Iguala, Chilpancingo, Acapulco, donde pudiera incrementarse un poco más la tarifa. Por el momento aquí en Tecpan la tarifa subió un peso el pasaje y esto ya dijeron no tiene marcha atrás, a pesar de que el gobernador ordenó que no se subiera el precio del pasaje, pues aquí en Tecpan se dio el aumento antes de que se diera esa orden por parte del jefe del Ejecutivo Estatal, pero ya no lo regresaron los transportistas, se quedó en un peso el alza, un peso más cobran ellos, 2 pesos más cuando se trata de una ruta foránea, por lo que pues hay que esperar esta situación, a ver si en el febrero se da un nuevo gasolinazo, pues podremos esperar entonces una nueva alza al precio del pasaje. Una situación que no se acaba de recuperar el pueblo mexicano del primer golpe cuando ya se está anunciando el otro y lo peor es que es el mes que entra. Es lo que tenemos desde Tecpan, Luis. Muy bien, ¿qué tenemos de agenda para el día de hoy? Bueno, hoy tenemos algunas conferencias de prensa de presidentes municipales que pues van a anunciar que se solidarizan con el gobernador Héctor Astudillo Flores y las medidas de austeridad que dio a conocer y que puso en práctica ya en el gobierno del estado.
porque ellos aseguran que también deben solidarizarse con el mandatario estatal para poder ayudar a las finanzas públicas del Estado, que éstas se optimicen y que se aprovechen como deben de ser. Ayer dio una conferencia de prensa el presidente municipal de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, donde dio a conocer que él y su cabildo aprobaron un descuento en su salario de 15% y que este descuento también tocará a lo que serán los directores de primero y segundo nivel. Es lo que tenemos hasta ahorita. Esperamos la conferencia de prensa del presidente de Atoyac, Damaso Pérez, y de la presidenta de San Jerónimo, Daisy Coria. Oye, también hubo un descuento, creo que reunión de Cabildo de Tecpan para el descuento de sus salarios. Sí, lo que te platico, pues, que ayer dio una conferencia de prensa el presidente Leopoldo Soberanis, donde se descontó, dice él, que se aprobaron un descuento tanto para él como para sus regidores, así como directores de primer y segundo nivel del ayuntamiento, un descuento del 15% en su salario. ¿Y cómo la ven? ¿Cuál es la reacción social? Fíjate que los comentarios principales, sobre todo cuando se dio a conocer por parte del gobernador las medidas de austeridad, el descuento del 30% en su salario, y ahora que se da a conocer aquí en Tecpan lo que van a descontarse los regidores y el presidente, la pregunta que comenzó a circular y que es la misma que captamos cuando el anuncio del gobernador es que no se dice a dónde va a ir a parar ese ahorro, no se sabe dónde va a ir a parar, no se sabe qué van a hacer con él, solamente se dice que es un ahorro para el beneficio de la población, pero no señalan si se va a restringir para obras en las comunidades, si va a haber algún incremento en los programas sociales, si se va a crear algún nuevo programa social con ese ahorro. No se dice, y esa ha sido una de las críticas de la población. Muy bien, te agradezco muchísimo, vamos a estar en contacto, le damos seguimiento. Buenos días, muy amable. Un gusto saludárteles, muy buenos días. Buenos días. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con El agua. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Las semillas brotan en el campo como germinan las palabras en el agro. Regresamos. Vamos con más información. Les decíamos que se registra un problema un poco delicado en lo que es la parte de un gremio, que es precisamente la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pues es cuestionado el presidente saliente Sergio Isaac Reyes Carvajal. Les dice, mire, usted no puede participar en las elecciones porque se quiere reelegir por 3 asuntos importantes. Primero, porque usted ha hecho malos manejos de las aportaciones de los afiliados, que son más de 80 empresas, y no sabemos a ciencia exacta qué es lo que ha pasado con ese recurso. Ese es uno. 2, usted no puede participar porque hay un acuerdo que le corresponde la dirigencia a Chilpancingo. Y tercero, se espera que la dirigencia nacional de la CEMIC, o la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional, pues aplique los estatutos. Primero, cuando se habla de un presunto malos manejos de las aportaciones de los afiliados, hay dos demandas que están con carpetas de investigación que están en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Una que fue interpuesta en diciembre del año pasado por la dirigencia nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y que no ha habido avances. Y otra que
son afiliados de Guerrero directamente los que hacen también otra demanda en una carpeta de investigación para que se aclare eso. Obviamente, de acuerdo a los estatutos de la CEMIC, no podría participar en las elecciones el señor Sergio Isaac Reyes Carvajal. No puede participar. Entonces, piden que se retire de las elecciones el próximo viernes, o sea, mañana las elecciones, hasta que se aclare el desvío de recursos de $1,5 millones de pesos. Escuchemos. De hechos que no la estamos inventando nosotros. Todos los agremiados nos sentimos agraviados porque es nuestra cámara, pertenecemos a un gremio de constructores aquí en Guerrero. Y hasta la fecha, nuestro actual comité, presidido por el arquitecto Sergio Isaac Reyes Carvajal, ha sido muy omiso a las solicitudes de aclarar esta situación que está prevaleciendo aquí en el Estado, en la CEMIC. Es por ello que estamos aquí nosotros haciendo una denuncia en virtud de que se vienen los procesos electorales para renovar el nuevo comité y él quiere nuevamente reelegirse como presidente para seguir actuando con irregularidades y nosotros no estamos dispuestos a apoyarlo ya en ese sentido. Además de eso hay un acuerdo de caballeros, hay un acuerdo gremial entre Acapulco y Chilpancingo. Precisamente cuando es el presidente de la CEMIC Acapulco 2 años, le corresponde a Chilpancingo y él ya cumplió su periodo de 2 años y se quiere volver a reelegir. Él es el que está violentando los acuerdos que ya se han establecido años anteriores. En la elección pasada, él, con el actual cargo que tiene, estuvo muy desacuerdo con el presidente anterior de que se quería reelegir y precisamente se apoyó a él porque no estaba de acuerdo en la reelección y no estamos de acuerdo en la reelección. Ahorita se quiere reelegir y bajo las circunstancias que se están viviendo en la Cámara, pues no es posible. Nosotros no vamos a permitir ese tipo de anormalidades. En tanto no se resuelva, nosotros estamos proponiendo que se retire de la contienda y que se dignifique la Cámara de acuerdo a los estatutos, que oficinas centrales apliquen los estatutos de la Cámara, porque no se puede ser omiso a una administración fraudulenta cuando nosotros aportamos a la CEMIC, tenemos unas aportaciones y se supone que nos están agraviando porque somos agremiados, es dinero de la Cámara, es dinero de nosotros, es dinero que aportamos. Bueno, pues esta es parte de la conferencia de prensa donde se hace la denuncia en sentido de que no puede participar en este proceso electoral de mañana el señor Sergio Isaac Reyes Carvajal, que por cierto manifestaron también el día de ayer que el comité consultivo que se erige como comisión electoral ha estado dilatando a propósito y en darles una carta de buenas prácticas, digamos que es una carta de no antecedentes penales, digamos, que los habilita para ser candidatos. Hay 2 planillas que están registradas, una de Sergio Isaac Reyes Carvajal, que es el presidente saliente, que se quiere reelegir por un periodo más, violentando un acuerdo un acuerdo político interno en el que un periodo le toca a Chilpancingo, otro periodo le toca a Acapulco, y como escuchábamos en la conferencia de prensa de ayer en la tarde, pues dicen que le toca a Chilpancingo por el periodo 2017-2019. Y bueno, pues esto ha generado una controversia porque llevaron a la Ciudad de México una carta diciéndole que está inhabilitado el señor Sergio Isaac Reyes Carvajal por las 2 demandas que tiene, que están integradas en carpetas de investigación. Entonces está inhabilitado. Entonces nada más quedaría una planilla que es por la dignidad, la inclusión y la transparencia verdadera, así se llama, ¿no? Entonces esto trae consigo obviamente una serie de
una serie de controversias. Están esperando la respuesta de la dirigencia nacional sobre esta situación. ¿Se va a frenar? ¿No se va a frenar? Si nada más se va a respetar la planilla que no tiene ninguna observación, que es la que encabeza el arquitecto Ángel Santiago González Mercado. Y bueno, pues vamos a esperar al día de mañana a ver qué es lo que sucede. Bien, pues vamos con más información. Continuamos con el agro. La naturaleza de la humanidad. Más información del medio rural. Vamos con más información, son las 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a hacer un ajuste técnico y mañana estaremos de nuevo con ustedes a las 7 de la mañana. Se va a hacer toda una revisión de cables y toda esta situación que tiene que ver para mejorar la calidad de servicio a ustedes. Muchísimas gracias, muy amables, y sobre todo les agradezco la comprensión y la deferencia que tienen a este servicio informativo, El Agro, la naturaleza de la humanidad, un servicio de información permanente. Estamos los lunes, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Somos El Agro, el primer noticiario de todos los días. Periodismo especializado en el medio rural. Mañana regresamos con la voz de las mayorías del mundo.